Bien, chicos, vamos a ver el contenido 1.5 ángulo doble. Este es el último contenido correspondiente a esa semana. Y bueno, tenemos acá el teorema del ángulo doble, pues así como el contenido lo dice, vamos a aprender a calcular el doble de ciertos ángulos, en ese caso siempre de cosenos, de senos y también de tangentes, ¿verdad? Entonces tenemos el primer caso que es para la razón geométrica del coseno, entonces nosotros decimos que el coseno o el ángulo doble del coseno es igual a tener el coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta y eso a su vez es igual a tener 2 por el coseno cuadrado de teta menos uno y a la vez también es igual a tener 1 menos 2 multiplicado por el seno cuadrado de teta. Bien, acá con esta fórmula yo quiero que ustedes comprendan que no es que nosotros vamos a tomar, digamos, todo esto y lo vamos a sustituir según los datos que nosotros tengamos. No. O sea, lo que vamos a buscar acá es que según los datos que a nosotros nos proporcionen en el ejercicio, nos sirva alguna de estas formulitas. Yo sé que el coseno del doble de teta, yo lo puedo calcular con esta fórmula que tengo acá, pero también, por ejemplo, yo observo que para poder utilizar esto debo de conocer el valor del coseno de teta y también el valor del seno de teta, pero ¿qué sucede? Si no conozco, por ejemplo, el seno de teta, entonces puedo recurrir a esta formulita, donde solamente tengo que conocer el coseno de teta. No necesito el seno de teta, ¿verdad? Eso en el caso de que a mí me den un ejercicio donde solamente me den el valor del coseno de teta. Ahora, pero ¿qué sucede si en lugar de darme el coseno de teta solamente me dan el seno de teta? Pues entonces yo vengo y utilizo esta formulita donde tengo el seno de teta. No precisamente voy a tener que utilizar una estrictamente, ¿verdad? Sino que yo observo mi ejercicio y según mi necesidad, así decido con cuál de las fórmulas voy a trabajar. Y más adelante yo les he colocado acá una explicación de esto, ¿verdad? Porque la respuesta a la que vamos a llegar, ya sea utilizando esta o esta, tiene que ser siempre la misma. Bien, entonces ese es el caso del coseno, donde podemos utilizar cualquiera de esas fórmulas, pero en el caso del seno tenemos que el seno del ángulo doble de teta es igual a tener 2 multiplicado por el seno de teta y multiplicado a su vez por el coseno de teta. Vaya, ¿qué significa? Que si yo estoy calculando el seno, el ángulo doble del seno, de teta, significa que yo estrictamente debo de conocer el seno de teta y el coseno de teta, porque no tengo otra fórmula, así como para el caso del coseno, ¿verdad? No tengo otra fórmula, entonces estrictamente debo de conocer esos datos. Y si no conozco alguno de ellos, pues tengo que buscarlo hasta poder utilizar la fórmula. Y ese es el primer caso que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero también antes nos dice que además para la tangente se tiene la siguiente identidad y tenemos la tangente de ángulo doble de teta que es igual a tener 2 multiplicados por la tangente de teta entre uno menos la tangente cuadrado de teta. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo y tenemos lo siguiente. Nos dice que si 90 grados, perdón, que si teta se encuentra entre 90 grados y 180 grados, y siendo esta, ¿verdad? Mayor a 90 grados y menor a 180 grados, y nos da el dato de teta, de seno de teta igual a 3 quintos, nos pregunta cuál es el valor de, el ángulo doble de teta en la razón de seno y también en la razón de coseno, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a rescatar yo de este ejemplo? Voy a rescatar lo siguiente. Me está diciendo que el ángulo teta se debe de encontrar entre, debe de ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Entonces nos dice, si se observa la fórmula del ángulo doble del seno y coseno, se necesita calcular el coseno de teta, ¿verdad? Como teta está entre 90 grados y 180 grados, el coseno de teta es negativo. De la identidad pitagórica se tiene lo siguiente. Bien, vamos a ir paso a paso. Lo primero es que yo voy a observar que nos está diciendo que este ángulo debe de estar entre
90 grados y 180 grados. Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Nosotros recordemos que tenemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿verdad? Entonces, recordemos que desde acá hasta acá hay 90 grados. Luego de aquí hasta aquí hay un total de 180 grados. Ahora bien, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el ángulo teta debe ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Significa que el ángulo teta se tiene que encontrar en este cuadrante, es decir, en el cuadrante 2. Ahora, como yo voy a tener que encontrar el valor del coseno, me está diciendo aquí que el coseno es negativo, pero ¿por qué es negativo? Bueno, eso viene de lo siguiente. Recordemos que si yo quiero encontrar el valor de una coordenada XY en el círculo trigonométrico, yo lo que realizo o en la forma en la que la encuentro es teniendo en la coordenada en X el coseno de, digamos, de un ángulo teta y en la coordenada en Y teniendo el seno de ese ángulo teta. Entonces, ¿qué significa? Que la coordenada en X la represento mediante el coseno de teta. Y si yo me ubico en este cuadrante, me dice que las coordenadas en este cuadrante en X son negativas y las coordenadas en Y son positivas. Y es lógico, ¿verdad? Porque como estoy hablando de acá, entonces acá yo sé que aquí va el X negativo y de acá hacia arriba pues van en los y positivos, ¿verdad? Entonces es por eso que me dice que el coseno de teta debe de ser negativo. Pero ¿por qué me dice que debe de ser negativo? Me lo dice por lo siguiente. Como si yo lo que quiero encontrar es, en primer lugar, el ángulo doble de seno, entonces yo observo que la formulita para encontrar el ángulo doble de seno es esa, ¿verdad? Ahora, entonces acá ya traje esa fórmula para aquí y observo que yo debo de conocer el seno de teta, pero también debo de conocer el coseno de teta. Y el ejercicio a mí no me da el valor del coseno de teta, me está dando únicamente el valor del seno de teta. Entonces yo debo de encontrar el coseno de teta antes de aplicar el fórmula. Y por eso les estaba explicando esa parte, ¿verdad? Porque con la identidad pitagórica voy a encontrar ese coseno de teta que yo necesito conocer. Entonces, recordemos que la identidad pitagórica es igual a tener el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta y eso debe de ser igual a 1. Ahora, yo sé que el seno de teta es 3 quintos, entonces yo voy a tener 3 quintos al cuadrado más el coseno cuadrado de teta igual a 1. Entonces yo sé que 3 al cuadrado, eso es 9 y 5 al cuadrado, eso es 25 y más coseno cuadrado de teta igual a 1. Esta fracción que tengo acá positiva, yo la envío a otro extremo como negativa, entonces me quedaría 1 menos 9 25 avos. Ahora, como yo tengo una resta acá que me involucra una fracción, yo voy a colocar aquí el número que se encuentra implícitamente y voy a aplicar el método de la mitad feliz, ¿verdad? Porque no tengo los mismos denominadores. Entonces yo voy a decir 1 por 25, eso es 25. Voy a decir 1 por -9, eso es -9. Ahora también tendría lo siguiente. 1 por 25, eso acá es 25. Ahora bien, solo realizo la resta que me quedó en el numerador y tendría 25 menos 9, eso es 16, son 25. Ahora observo que como yo quiero conocer el coseno de teta, pero acá tengo un cuadrado, entonces aplico la raíz cuadrada a ambos lados. Recordemos que cuando aplico una raíz hay dos posibilidades, una positiva y la otra negativa. Entonces, como hay dos posibilidades, entonces yo digo la raíz cuadrada de 16, eso es 4 y la cuadrada de 25, eso es 5, pero tengo más o menos 4 sobre 5, ¿verdad? Entonces, tengo dos posibilidades, bien puede ser 4 quintos o bien puede ser menos 4 quintos.
Por esa razón yo les explicaba al principio esto, ¿verdad? Que como me dice la condición que teta debe de estar o debe de ser mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, es decir, que está en el segundo cuadrante, y como yo sé que el coseno lo que me representa es la coordenada en X y en el segundo cuadrante la coordenada en X es negativa, entonces yo no puedo tomar acá el valor positivo de este seno, debo de tomar el valor negativo. Entonces yo digo que, por lo tanto, coseno de t igual a menos 4 quintos. Ahora, ya conociendo esto, sí puedo calcular el ángulo doble del seno de teta. Entonces, yo acá empiezo a utilizar esta formulita que me dice que el seno del ángulo doble de teta será igual a tener 2 multiplicado por el seno de teta. Y el ejercicio me dice que el seno de teta es igual a 3 quintos. Entonces voy a tener 3 multiplicados por 3 quintos. Y a la vez esto lo voy a multiplicar por el coseno de teta. Y yo ya sé que el coseno de teta es igual a tener menos 4 quintos. Entonces realizo estas multiplicaciones y yo digo, 2 por 3 eso es 6 y es sobre 5. Ahora sigo bajando el menos 4 quintos y voy a tener 6 por menos 4 pues eso es menos 24 y 5 por 5 eso es 25. Entonces significa que el seno del ángulo doble teta es igual a tener menos 24 sobre 25. Entonces ahora ya encontré este, pero me hace falta encontrar el coseno, el ángulo doble del coseno de teta. Ahora, entonces tengo acá ya toda la formulita que me aparece en el teorema, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar, como ya les dije, puedo utilizar cualquiera de estas que aquí me aparece. Yo sé, o sea, la base es esta. Sé que el coseno del ángulo doble de teta puede ser igual a o bien pueden ser igual a esto o igual a eso. Se puede utilizar cualquiera. Y yo lo hice acá de las tres formas porque quiero que ustedes vean, ¿verdad? Que eso es cierto. Entonces, yo aquí tengo que el coseno del ángulo doble de teta va a ser igual a tener lo siguiente. En primer lugar, voy a utilizar esta, esa formulita. Y esa formulita me dice que eso es igual a tener el coseno al cuadrado de teta. Entonces yo sé que el coseno de teta es menos 4 quintos, entonces voy a tener menos 4 quintos elevado al cuadrado. Menos me dice el seno cuadrado de teta y yo sé que el seno de teta es 3 quintos, entonces voy a tener menos 3 quintos al cuadrado. Entonces acá menos 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Menos 3 al cuadrado que es 9 y 5 al cuadrado que es 25. Tengo una resta de fracciones, pero me doy cuenta de que en ambos denominadores pues tenemos el mismo número, entonces basta con decir que tenemos 16 menos 9 sobre 25 y 16 menos 9 eso es 7 entre 25 y ya pues tengo la respuesta para el coseno, el ángulo doble del coseno de teta. Entonces ahora basta con llegar hasta ahí porque ¿qué sucede acá? Aquí, como yo calculé antes el ángulo doble del seno de teta, yo tuve que encontrar el valor del coseno de teta porque no me lo daba el ejercicio. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, yo necesito conocer los dos valores. Pero, ¿qué sucede si a mí digamos, no me den el valor del seno de teta, pero sí me den el valor del coseno de teta? Entonces yo utilizo esa formulita. Entonces, esa es la que tengo reescrita aquí. Y aquí digo que el coseno del ángulo doble de teta es igual a tener 2 por el coseno cuadrado de teta menos uno. Yo sé que el coseno de teta es menos 4 quintos, entonces eso es equivalente a tener 2 por menos 4 quintos cuadrado menos uno. Entonces ahora menos 4 al cuadrado son 16 entre 25, entonces voy a tener 2 multiplicado por 16 entre 25 menos uno. 2 multiplicado por 16 es 32 sobre 25. Ahora, bajo el menos uno tengo una resta de fracciones, porque aquí implícitamente hay un número uno, entonces yo digo 32 por uno eso es 32, 25 por menos uno eso es 25, y en el denominador 25 por uno eso es 25. Hago la resta que tengo acá de 32 menos 25, eso me da 7 7 sobre 25. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues en ambas
respuesta, pues obtuvimos la misma. Ahora, pero puedo aplicar esta, que digamos que a mí en el ejercicio no me pidieron encontrar el ángulo doble del seno de teta, sino que solamente el ángulo doble del coseno de teta. Entonces, en el ejercicio a mí me daban el valor del seno de teta. Entonces, en ese caso, basta con aplicar esa última fórmula porque ya tengo todo lo que necesito para poder encontrar ese ángulo doble, ¿verdad? Entonces, yo digo, si utilizo esa, que el coseno del ángulo doble de teta es igual a uno menos la multiplicación de 2 por el seno cuadrado de teta, entonces yo sé que el seno de teta es 3 quintas, entonces voy a tener uno menos 2 multiplicados por 3 quinto elevado al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, pues eso es 9 y 25 al cuadrado, pues es, perdón, 5 al cuadrado, eso es 25. Entonces, ahora voy a tener, sigo bajando acá el uno y voy a tener menos 2 por 9, eso es menos 18 sobre 25. Tengo una resta de fracciones, entonces yo digo uno por 25 eso es 25, uno por menos 18 eso es menos 18 sobre uno por 25 que es 25, 25 menos 18 eso es 7 y me queda 7 sobre 25. Entonces acá ustedes se dan cuenta que tengo la misma respuesta en todos los casos. ¿De qué va a depender el uso de estas formulitas? Pues va a depender del dato que a mí me esté dando en el ejercicio y por eso yo se los hice así para que ustedes vean que es la misma respuesta en todos los casos. Bien, ahora ustedes van a tener que realizar este ejercicio, pues cualquier duda me hacen llegar, chicos. Estoy al pendiente.